Bienvenidos a un nuevo episodio de Conversaciones de el Alma. Hoy quiero contarles algo muy personal. Cómo fue crecer y vivir con tartamudez y cómo esa experiencia terminó convirtiéndome en quien soy hoy. Para arrancar con esta historia, tenemos que ir al principio. ¿Cuándo la tartamudez me encontró? Yo no nací con tartamudez. Apareció cuando tenía 8 años, después de vivir una situación muy traumática y también muy difícil. Y desde ese momento, la tartamudez pasó a formar parte de mi vida. Mis primeros momentos de tartamudez eran cuando yo tenía 8 años y los recuerdo realmente muy bien, porque como suele pasar cuando sos chico, piensan que lo haces para llamar la atención, que ya en algún momento esto se me iba a pasar, pero el tiempo fue pasando y la tartamudez se fue haciendo cada vez más fuerte. Entonces empezamos a buscar soluciones, incluso ir a psicólogos desde pequeño, desde los 8, pero mientras más pasaba ese tiempo, yo empezaba a sentir mucho miedo al hablar. Entonces la tartamudez se hacía cada vez más fuerte. Pasa el tiempo y ya no sos un chiquito, ya no tenés 8 años, ya tenés 10 años, entonces ya nadie piensa que es para llamar la atención. Y se empiezan a olvidar de cómo te llamas. Empezaron a aparecer otros nombres tales como el tarta, el tartita o cualquier otro apodo relacionado con esto. Pero dentro mío, para mí eso era todavía peor, porque ya no tenía más ganas de hablar, ya no tenía ni ganas de ir a los cumpleaños de mis compañeros, porque me preguntaba, ¿para qué? ¿Para qué voy a ir a pasarla mal? Con cada decisión que tomaba de no ir a un cumpleaños, de quedarme en mi casa, sentía que empezaba a construir un muro entre lo que pasaba afuera y lo que yo sentía por dentro, porque ya no podía disfrutar, porque sentía siempre que podía llegar a tartamudear. Empieza la secundaria y las inseguridades fueron todavía peores. Presentarme en cada materia, conocer nuevos compañeros, leer en voz alta, fueron situaciones que hasta el día de hoy los llevo conmigo. Porque dentro mío empezaba a aparecer una voz que me decía, no vas a poder, no lo intentes porque ya no lo vas a poder. Falta hacer otra cosa, pero no intentes hacer esto porque vos no lo podés hacer, ya está. Esa voz aparecía porque lo que más vergüenza me daba es la mirada ajena. Sentía que todos me miraban y que se preguntaban ¿por qué habla así? ¿Por qué tartamudea? Y eso era muy frustrante. Porque si en la primaria ya había personas que se burlaban de mí, en la secundaria todo se multiplicó por 1000. Comentarios como nadie te va a querer hablando así, nunca vas a tener pareja, las chicas no van a gustar de vos, o simplemente imitaciones de mi forma de hablar. Y lo más difícil es que cuando empezás a escuchar tantos comentarios, de a poco lo empezás a creer, empezás a pensar, sí, tienen razón, es culpa mía, esto me pasa por hablar así, todos tienen razón, yo no voy a tener pareja, yo no voy a poder conseguir un trabajo porque soy tartamudo, no lo voy a poder hacer. Termina la secundaria y llega a la universidad, pero esas mismas inseguridades vuelven, y esta vez peores. Porque ya de a poco empezás a ser un adulto, empezás a ir al médico solo, empezás a comprar cosas, empezás a pedir lo que necesitas, pero siempre con ese miedo constante, voy a tartamudear. Cuando pida lo que necesito, seguro voy a tartamudear y me van a mirar como el bichito extraño. En un punto, la tartamudez ya era una mochila demasiado grande, que ya no podía sostener. Porque sentía que no podía sentarme en una cafetería y pedir un simple café, o que simplemente no podía decir mi
nombre en una simple conversación. Era una frustración constante y ese cansancio me llevó a empezar un camino muy extenso. Un camino para comprender por qué la tartamudez seguía conmigo, porque cuando empezás a crecer, también empezás a hacerte otras preguntas que antes ni siquiera existían. ¿Y si algún día tengo hijos, podría pasarle esto? Y ahí fue cuando empecé este camino para conocerme muchísimo más, para entenderme y sobre todo para comprender un poco más mi propia tartamudez. En ese camino pude encontrarme con herramientas y personas maravillosas que me ayudaron a entender muchas cosas. Entendí que en mi caso la tartamudez estaba relacionada con el miedo a poder decir lo que realmente sentía. Fueron muchos años de psicólogos, fonoaudiólogos y sobre todo de las terapias holísticas que me dieron herramientas para poder abrazar mi tartamudez y por primera vez decirles gracias. Gracias, porque si no fuera por la tartamudez, seguramente no sería el hombre que soy en este momento. Cada momento incómodo, cada palabra que no pude decir, cada situación que durante años sentí como una frustración, hizo que llegara hasta este momento. Poder estar haciendo este podcast y hablando desde mi propia experiencia. Una experiencia que realmente fue difícil, pero que hoy no cambiaría. Porque si no fuera por mi tartamudez, probablemente no sería el terapeuta que soy hoy. Y para finalizar, quiero decirte algo. Quizás no tengamos que ser perfectos para que nuestra voz merezca ser escuchada. Hoy entiendo que la tartamudez no me define, pero sí forma parte de mi historia. Y aunque durante muchos años intenté esconderla, hoy puedo mirarla de otra forma. Puedo abrazarla y decirle gracias. Porque gracias a cada momento incómodo, a cada palabra que no pude decir y a cada miedo que tuve que enfrentar, hoy estoy acá, haciendo algo que durante mucho tiempo pensé que no podía hacer, hablar. Gracias por acompañarme en este tercer episodio de Conversaciones del Alma. Nos encontramos en el próximo.